Aquí comienza un espacio de comunicación con la información que hacía falta. Prensa Urbana. Comunicación para la sociedad de hoy. Prensa Urbana. Comunicación y opinión. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos aquí en otro programa de Prensa Urbana, aquí por Ecomedios en AM 1220. Mi nombre es Belén Aldave y antes de comenzar lo vamos a saludar a nuestro operador, Daniel de Segli, porque ayer fue el día del operador de radio y televisión. Y como ustedes saben y lo están sintiendo, lo están viviendo, el clima muy caluroso, muy húmedo que se está viviendo en toda la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una máxima para hoy de 33 grados. Se vino el verano, se vino con todo. Ahí, bueno, nuestro operador Javier ya se cortó el pelo, ya se adecuó, ya tomó el modo verano. Así que, bueno, van a llegar las lluvias. Recién el viernes por la tarde hasta el sábado a la mañana el calor va a continuar. Vamos a seguir con máximas de 32 y 31 grados. El aire a pleno y se hizo presente el señor José Bouza. ¿Cómo está, señor José? ¿Padeciendo este calor? Muy bien, no, padeciéndolo no. Está bien que no me gusta el calor, ¿no? Pero ¿Hizo temporada de pileta el otro día que me prometió? No lo hice, sí, fue todo lluvia el fin de semana. Viene fallado esta temporada. Bueno, y es así, es un verano ambiguo. Bueno, pero este fin de semana vamos a intentarlo. Puede aplicar. Ser, lo estamos estimando, estamos evaluándolo, vamos a hacer pileta, algunas brazadas, ¿no? Sí podemos algún asadito. Sí podemos. Sí podemos, si nos dejan. Si nos dejan, y se lo podemos comprar también. Vos sabés que hoy vamos a tener unas entrevistas muy interesantes, sí, porque vamos a hablar sobre el tema de las reformas laborales que se están planteando. Sí, así es. Se van a discutir en el Congreso, donde en general hay bastantes objeciones. Entonces, vamos a intentar ir desentrañando algunos aspectos de los artículos de estas reformas que está planteando a nivel de Estado. Y bueno, vamos a una pequeña pausa y ya vamos a retomar con las
Prensa Urbana. Comunicación y opinión. Continuamos, José, en Prensa Urbana, aquí por Ecomedios en AM 1220. En nuestra mesa ya llegaron nuestros invitados de hoy. Se encuentra el doctor Juan Grania, vicepresidente de ATSE, y también la doctora Gabriela Pontoni, secretaria de ATSE, que es Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, una expectativa, yo creo que a nivel general, ¿no? Pues ya no es una expectativa nuestra por la nota, sino una expectativa a nivel de lo que significan estos proyectos, estas reformas laborales, y si les tenemos un poquito, la reforma previsional también, ¿no? Es de preocuparse, es de observar como una mejora, es decir, ¿cómo lo vamos a enmarcar? Bueno, la posición que estuvimos discutiendo en ACET es obviamente de preocupación, porque muchos de estos proyectos, que con diferentes formas han ido tomando cuerpo en estas dos grandes reformas que vos mencionaste, la laboral y la previsional. Después, si quieren y tenemos ganas, hablamos de la tributaria. La tributaria pero también queda un poco de lado en este caso. Retoman un montón de banderas que normalmente las cámaras empresarias siempre están pidiendo, y al final, en un proyecto que se supone que iba a ser consensuado a nivel de sectores, aparece en una reforma completa de las bases estructurales de la relación laboral en Argentina, siguiendo muy de cerca los ejes que pasan en Brasil. Entonces, en general sobre todo el proyecto original era un golpe muy fuerte a todo, desde la base jurídica del derecho laboral hasta cosas más menores como los aportes y contribuciones que quizás... Ahora, cuando lo presentaron se hablaba, sí, se venía hablando de lo que ha ocurrido como cambios en Brasil, pero se decía que no teníamos relación entre el proyecto y los cambios de Brasil. Argentina no tenía una relación, entonces hay cierta vinculación de lo que se va a modificar. Sí, en realidad en Brasil es mucho más agresiva, si se quiere. No obstante eso, lo que está pasando acá es ir por sobre derechos conquistados, que va no solamente en contra de los trabajadores, sino que ya es bastante, sino que además va contra pactos internacionales reconocidos. O sea, esta propuesta de reforma, sobre todo la ley de contrato de trabajo, va en contra de la Constitución. O sea, nosotros tenemos un cuerpo normativo que, digamos, la primera norma con la cual nos tenemos que regir es la Constitución, y va a por, digamos, el 14 bis, los pactos internacionales que están reconocidos por la Constitución argentina. No se está teniendo en cuenta el hecho de que el derecho laboral es protectorio de la parte más débil de la relación capital-trabajo, en este caso el trabajador, y obviamente va en contra de esa progresividad que supone un marco normativo más, digamos, más protectorio del trabajador, y de hecho va en contra del principio protectorio del derecho laboral, que es básico, y que inclusive, por ejemplo, la Asociación de Abogados Laboralistas lo que está planteando que va a inclusive está haciendo una modificación mucho más salvaje, si se quiere, que la última dictadura militar. Entonces ahí realmente es una alarma para nosotros, para los que trabajamos sobre estos temas, es muy preocupante, realmente es muy preocupante. Y te agrego una cosa, no solo es lo que dicen los proyectos, algunos como la jubilatoria ya media sanción, pero la laboral postergada en la discusión. El problema es que además se da en un contexto donde constantemente los principales voceros del gobierno nacional dicen que la justicia laboral es una mafia, que los abogados laboralistas son una mafia, el Ministerio de Trabajo ahora yendo en contra de las convenciones de la OIT que tienen
estatus constitucional, quiere dar de baja por simple cuestión administrativa sindicatos. Entonces uno tiene un conjunto de expresiones políticas muy, muy laxas sobre hay que avanzar sobre el trabajo, y después aparecen estos proyectos donde, bueno, no solo son las cosas, como decía Gabriela, que se modifican hoy, sino que al intentar igualar en la relación laboral al empresario y al trabajador, toda la justicia laboral hay que volver a hacerla. Entonces los jueces iban a empezar a crear nueva jurisprudencia y eso iba a terminar en pérdida de nuevos derechos, en sanciones, en leyes, etcétera. Entonces el marco en general es muy preocupante. Ahora, si vamos desde los distintos puntos del proyecto de la reforma laboral, podemos ir tocando uno a uno y desgranándolo y volcar la objeción, y si se debería haber cambiado, ¿cuál sería lo más conveniente? ¿Cuál hubiera sido lo más conveniente de ese cambio? Y al menos concertarlo con las confederaciones de trabajo para arrancar y sentarse con los actores a discutir si es necesaria una reforma. Yo te pregunto esto porque cuando se reúnen con el triunvirato de la CGT, supuestamente el sindicato, ¿qué dijo? Hemos hablado, hemos charlado, hemos consensuado, es decir, no hemos aceptado determinados puntos, lo hemos modificado y es beneficioso para el trabajador. Algo así, ¿no? Tal vez no fue las mismas palabras, ¿no? Ponele, pero sí, fue algo así. Eso, cantamos, oficial CGT sería. cantamos victoria, damos la vuelta olímpica, hagamos todos Claro, una burra y vos ganamos. vos ahí estás eligiendo con quién sentarte, no te estás sentando con todos los actores. Y además, digamos, si él es economista y lo va a saber explicar mejor que yo, pero si detrás de esta reforma lo que estamos buscando es competitividad para el país en términos de crecimiento económico, de mayor generación de empleo, está probado a nivel de la Argentina y a nivel internacional que una baja en la normativa laboral no genera empleo. De hecho, la semana pasada se dieron una seguidilla de distintas charlas sobre este tema y todos los actores acordaban que esto no va a generar empleo. Porque, digamos, acá Juan es mejor en esto porque es economista, pero está probado esto y ya lo vivimos. O sea, lo vivimos en los años 90, no generó más empleo. Al contrario, cuando se hicieron las reformas de los 90, creció el desempleo. Entonces el empresario no genera empleo porque le bajen las cargas patronales, genera empleo porque tiene posibilidades de producir y de vender lo que produce. Es básico. Sí. Nosotros como estamos tratando de coordinar estas charlas, ¿no? Acá con Belén, que va a participar también, es más joven, no tiene recuerdos de las cuestiones laborales que han ocurrido. Ustedes también son más jóvenes, pero han estudiado, ¿no? Se han perfeccionado. Podemos ir punto por punto, a ver si podemos ir avanzando en la parte laboral y si podemos llegar a la previsional. No creo que lleguemos a la tributaria, así que les voy a decir, otro día volvemos a la tributaria. A ver, habría dos grandes ejes dentro de estas reformas. Uno tiene que ver con lo que decía Gabriela de el contrato de trabajo, los costos, el costo de despido, el costo de los aportes y contribuciones. Esto es la discusión entre separar lo que se le paga al asalariado, que va al bolsillo y puede consumir, y lo que financia el sistema de seguridad social, las obras sociales, etcétera. Ese es uno de los principales ejes de la reforma laboral. Y después está el otro, que tiene más que ver con las relaciones del trabajo, que es este intento de igualar en la justicia al empresario y al trabajador y demás reformas. Sobre lo que sería, como dice Gabriela, más económico, hay varios puntos. El primero tiene que ver con esta amplia amnistía para todos los trabajadores precarizados, que se les dice a los empresarios que si blanquean trabajadores previamente precarizados, esta ley les permite blanquearlos sin ninguna multa y sin ningún proceso en el medio. No tienen que indemnizar a nadie, ni al Estado, ni al trabajador, ni nada. Simplemente se les perdona absolutamente todos los impuestos pasados, exactamente igual que fue la ley del blanqueo de capitales el año pasado, donde personas que tienen un montón de dinero se les dice, bueno, no pagaste ningún impuesto, no te preocupes. Es decir, a primera mirada, ¿qué es? ¿Una búsqueda de mayor ingreso económico? Más o menos, porque por un lado es incentivar, porque esta es la lógica general de este gobierno, de que, bueno, como hay atrasados pagos impositivos, bueno, empecemos de cero. Vos tenías trabajadores precarios, bueno, te digo que no me pagues nada, blanquealo ahora. Entonces, como no tenés que pagar nada, se supone que es más barato blanquearlo, ¿no? Y entonces uno diría, bueno, entonces hay más trabajadores financiando la seguridad social y entonces todo funciona mejor. Pero al mismo tiempo vos estás bajando las contribuciones, estás bajando
las alícuotas de las contribuciones. Entonces hay que ver cuál es el resultado final en términos de los ingresos de ANSES, porque las contribuciones bajan mucho y no se sabe cuál va a ser el efecto final de blanqueo de cantidad de trabajadores nuevos aportantes, ¿no? Ahí lo que está en discusión, que es lo que planteaba Gabriela, es la gran, amplísima biblioteca sobre estos temas dice que el bajar aportes no aumenta la protección, porque las razones que hacen que los empresarios no blanqueen a sus trabajadores son muy diversas, no es simplemente el costo. Puede ser que un pequeño segmento de trabajadores que están ahí al borde, bueno, al empresario pyme pueda no blanquear, ponele. Ahora, tenemos 35% de los asalariados en negro. O sea, ¿qué me está diciendo? Que con este blanqueo el trabajo en negro va a seguir. Que va a seguir, seguro que va a seguir. La discusión es hasta qué punto en esta cuenta optimista del gobierno, que sube la cantidad de asalariados en blanco, pero bajan las alícuotas, el gobierno te dice, no, la ANSES va a quedar igual, el sistema de seguridad social va a estar igual de financiado. Y eso no te lo puede prometer nadie, y la literatura dice que no va a pasar eso. El segundo punto, que me parece más específico, pero que pone en discusión toda la lógica y la coherencia interna de este proyecto, es que a lo largo del tiempo, en los 90, se han bajado las contribuciones al resto del país, a diferencia de Buenos Aires. Por ejemplo, en las regiones, en el NEA, en el NOA, las contribuciones eran más bajas. Justamente con el mismo argumento que ahora. Si son más bajas las contribuciones, va a haber más incentivo a que blanqueen. Vos ves los datos y en el resto del país los porcentajes de precariedad son mucho más altos que en Buenos Aires. Entonces ahí ya desde el vamos ves que bajar los aportes no blanquea. ¿Y esta reforma qué hace? Iguala los porcentajes en todo el país. O sea, los baja para todos, claro. Pero si vos estás diciendo que bajar los aportes blanquea, dejalos más bajos en las provincias que menos trabajo en blanco tienen. No, para arriba en esas provincias. Otra cosa, las pymes hasta acá tenían porcentajes de alícuotas más bajas que las grandes empresas, justamente con el argumento de las pymes les cuesta más. ¿Qué hace esta reforma? Igual a todos. Las grandes y las pymes pagan lo mismo, pero para las pymes sube. Las pymes pagaban 17, las grandes más de 20, ahora todos pagan 19. ¿Qué favorece a las grandes empresas? A las grandes, sí. Por eso es un conjunto de quienes tienen más deudas respecto a sus trabajadores precarios. Las empresas más grandes que pagan salarios más altos y tienen más capacidad de escaparle a la fiscalización del Estado. Uno que se dedica a esto sabe que alguien del Ministerio de Trabajo, cuando va a caer una fiscalización, llama a la empresa y de repente en la plaza, enfrente de la empresa, hay un montón de gente esperando que los inspectores del Ministerio de Trabajo se vayan. Y entonces vos le estás bajando a las empresas grandes que no necesitan ayuda para blanquear los impuestos. Le estás perdonando todas las deudas y a los que se supone que son el eje argumentativo de tu rebaja, que son las pymes y las zonas menos privilegiadas, se los estás aumentando. Claro. Entonces no tiene lógica por ningún lado. Esta primera parte del blanqueo, amnistía de los aportes y rebaja de contribuciones. Todo eso está así. Está bien, pero el beneficio para el Estado, ¿cuál es? ¿Puedo dejar en blanco la respuesta? Bueno, dejamos en blanco. Por eso, José, él marcaba algo, ¿no? Y si uno sabe leer bien entre líneas, no es casualidad que los empresarios como las empresas como Mercado Libre o como Arcor estén de acuerdo en esta reforma. Efectivamente, están todos de acuerdo porque efectivamente les bajan los costos. La cuestión es, lo que plantea Gabriela es, bueno, fenómeno, te bajo los costos, que eso genera un mayor problema de financiamiento de las jubilaciones. Por eso la reforma previsional viene de la mano que esta, no se pueden discutir por separado. Entonces te bajo el costo. Ahora, eso para el Estado tiene un costo. ¿Cuál es el beneficio? Y eso es lo que no está probado. ¿Había alguna forma, si se establecía el blanqueo, de hacerlo más justo y más positivo? Sí, seguramente. Sí, yo entiendo que si vos decís esto de la amnistía de los aportes. Es decir, yo te digo, está bien, hay que cambiar, cambiemos, vamos para adelante, cambiemos. Bien. Hay una propuesta, la propuesta a lo mejor para la generalidad de los especialistas dicen, no, esto no me gusta, como lo plantean ustedes en este momento. Pero bueno, vamos con el blanqueo, porque ahora se va a discutir en el Congreso. Es decir, si dejamos el blanqueo, ¿cómo deberá ser? Bueno, ahí me parece que lo primero que habría que tener en cuenta, que es como casi siempre se encaran esto, es efectivamente ver si hay segmentos diferentes en el mercado de trabajo y analizar, no te digo caso por caso, porque estamos hablando de un 35% de los asalariados están en negro, o sea, son muchos casos, no es que algunos se escapó. Bueno, analizar, hay algunos sectores de actividad que tienen más problemas de competitividad por los aportes, discutamos ese caso. ¿Son las pymes? ¿Son las regiones? Son ciertas calificaciones. Es decir, no generalizar. Sí, igual exacto. Termina siendo una puja política, porque de hecho cuando, por ejemplo, para
poner un ejemplo sacándolo de lo laboral, pero que también está ligado. Cuando iban a poner un impuesto a las gaseosas azucaradas, bueno, todas las empresas, o a los vinos, o bueno, a distintos segmentos o distintas industrias que obviamente se iban a ver afectadas en la capacidad de venta de ese producto. Y sin embargo, la capacidad de lobby de todas esas corporaciones que de alguna manera empezaron a discutir más mano a mano con el gobierno, ¿qué lograron? Bueno, desde Mendoza, retrotraer esa política, desde Tucumán, los ingenios también lograron que no se... Y mismo, bueno, la gran empresa de gaseosas azucaradas dijo, bueno, muchachos, si ustedes me ponen un impuesto... Retiro las inversiones, dije. Chau, no invierto más, me voy, no te... Por eso prueba que cualquier cuestión que tenga que ver con cargas, la rebaja de aportes, no genera empleo. Fíjense que esta misma empresa lo que está diciendo, no, también si me pones este impuesto yo me voy o dejo de invertir en este país. Entonces, realmente ahí se muestra cómo es esta puja. Y fíjate, lo perverso de todo es que la discusión sobre los aportes y el trabajador en blanco y en negro termina, parece, discursivamente diciendo, no, bueno, el problema es que los trabajadores en blanco cobran tanto que condenan a los trabajadores en negro a cobrar mucho menos, ¿no? Y entonces plantean esta reforma como que vaya a generar empleo. Lo de si blanquea o no es secundario en el discurso, casi siempre es si bajo los aportes voy a generar más empleo. Otra vez, si hay 35% de los asalariados en negro, significa que los aportes no están impidiendo la generación de empleo. Pues los empresarios van y contratan a alguien y no lo declaran. No pagan ni un peso de aportes. Y ahora me estás diciendo que en vez de pagar 0 pesos, te digo que tenés que pagar 100 y sí vas a blanquear. Es de locos. O sea, el mercado de trabajo argentino funciona con un porcentaje muy importante de trabajadores que no aportan nada. Que no tienen vacaciones pagas, no tienen obra social, no tienen jubilación, no tienen sindicato, no tienen nada. Ahora te digo, che, bueno, fenómeno, 0, te gusta pagar 0 de aporte, paga 20. Y el empresario te va a decir, no, si no me venís a correr, si no me venís a inspeccionar, si no me ponés multa, a mí me resulta siempre más barato pagar 0. Y fíjense que Coca-Cola no dijo, si no bajan los aportes me voy. Dijo, si me suben los impuestos a la coca, me voy. Entonces, también hay que ver hasta qué punto la lógica de las empresas efectivamente analiza el dato del salario, que en muchos sectores los salarios son irrelevantes en términos del costo. Si uno ve Techint, ve las grandes empresas, son fábricas inmensas con un montón de capital puesto fijo, que trabajadores tiene 50. ¿Cuánto le representan el costo? Nada. Y entonces simplemente es, como decía Gabriela, que obviamente este gobierno es más proclive a favorecer ciertos intereses que otros y entonces, bueno, está trasladando ingresos de los trabajadores a los empresarios en el marco generalizado donde parece que la gente está de acuerdo con esto. Bien, vamos a ir tocando otros puntos. Vamos. Yo tengo acá, bueno, un borrador, pero está desactualizado, por ejemplo, el Banco de Horas, que ya no se habla más o se sigue hablando sobre el Banco de Horas. El Banco de Horas quedó afuera del proyecto general, pero se va a incentivar a cada gremio para que en las discusiones a nivel de planta o sector se introduzcan. En algunos sectores ya existe eso. Sí, existe por convenio. Por convenio, pero va a quedar a nivel sectorial. ¿Sirve el Banco de Horas? A ver, mi posición es que no, porque justamente lo que haces es desgastás aceleradamente un trabajador en un mes que a vos te sirve, no le tenés que pagar más y después le regalás 2 horas menos un día. A lo mejor cuando al trabajador no le sirve. Exacto, entonces le estás manejando la jornada, el trabajador no recibe más dinero por las horas extra que se queda, que le disrumpe la vida, porque bueno, uno tiene vida por fuera del trabajo, entonces no te pagan por el extra que te piden y no te dan nada después. Sí, ahí hay algo más sociológico, si se quiere, en términos de cosificación del trabajador. El trabajador no trabaja como una máquina las 24 horas, los 365 días de año, porque, a ver, ustedes mismos, si les dijeran el 25 de diciembre tienen que venir a grabar un programa o tienen que venir a cubrir un programa, y es 25 de diciembre, o sea... Todos, como trabajadores, porque todos trabajamos, sabemos que tenemos limitaciones que tienen que ver con nuestra característica de seres humanos. Claro. Entonces, acá lo que se está descuidando también es un ordenamiento de la vida de los trabajadores en términos de jornada laboral, de cómo se configura esa jornada, cómo es la carga de trabajo. No todas las mismas actividades permiten ese tipo de flexibilidad, porque lo que estamos hablando es de hacer más flexible el uso de la fuerza de trabajo. Entonces acá empiezan a meterse o a colarse otras cuestiones que tienen que ver con condiciones de medio ambiente de trabajo, con el tipo de trabajo que se hace.
hay trabajadores que tienen tareas insalubres, entonces, digamos, acá claramente el banco de horas, digamos, si se negocia colectivamente, tendrá que ver con las actividades que permitan ese tipo de utilización de la jornada de trabajo. Bien. Las indemnizaciones, ¿en qué se modificaría? Lo que se modifica, que es una discusión bastante larga, es cuál es el cálculo. ¿Qué tipo de ingreso de lo que a vos te pagaban se incorpora en el cálculo para hacer... ¿Sobre qué se calcula eso? Por eso, hasta acá, lo que normalmente se hacía es se calculaba sobre cualquier parte del ingreso, no importaba por qué era. O sea, el salario básico, los adicionales, antigüedad, título, horas extra, aguinaldo, todo eso entraba en la base del cálculo de cuántos meses por cada año te tenían que pagar al despedirte. Y lo que se hace, que en el proyecto original decía una cosa y en el nuevo es un poco menos, es algunos de esos rubros se empiezan a sacar de manera de que el despido sea más económico. El argumento oficial es, si el despido es más económico, la gente va a contratar más. Se va a despedir más también. Por eso, la cuestión es que en realidad esto no es una discusión de generar o no empleo, sino para mí no tiene tanto que ver, y esto lo discutíamos la otra vez, no tiene tanto que ver con que sea más barato o más caro despedir, sino que al hacer más barato el despido, el trabajador está más preocupado por el hecho de que si es más fácil despedirme, más económico, el empresario no lo va a pensar 3 veces antes de echarme. Yo hago una comisión interna, voy a la huelga o lo que sea, y él dice, bueno, ¿cuánto me cuesta despedir a este que es medio revoltoso? 3 pesos. Bueno, lo despido, me doy el gusto. Trabajo más endeble. Exacto, pero fíjate que hasta dónde estamos acostumbrados a esto, que en algunos otros países, por ejemplo España, el despido sin causa es ilegal. No es que yo por pagar puedo rescindirte los derechos, porque lo que estamos diciendo es... Aunque pagues no te pueden despedir. Exacto, si es sin causa, vos vas a la justicia te dice, no, este despido no tuvo causa, es ilegal, y te tienen que restablecer en el cargo. En cambio acá vos tenés un derecho a trabajar, sí, y le pongo un precio. Eso no es un derecho. Si yo simplemente soy rico, y te piso por la calle, soy rico. Vos tenías derecho a la vida, pero tengo plata, ¿cuánto salís? Bueno, y ahora el Estado te dice, no, bueno, ahora salís un poco menos. Ahora también se había planteado de crear como una caja complementaria para los despidos. Para los despidos, efectivamente, que los empresarios colectivamente financien, en un momento se dijo que eran los trabajadores, los empresarios financien colectivamente, en relación a cuántos empleados tienen, una caja sobre la cual el empresario va a tomar el dinero para pagar las indemnizaciones. El despedidor le sale barato y al que no despide, es un financiamiento. le sale caro. Ya existe para los trabajadores de la construcción. Claro, construcción sí. A través del IERIC, por, digamos, la temporalidad de las obras dentro de la construcción, lo que se hace es como empresario uno hace un aporte a ese instituto, y el instituto, el trabajador tiene una tarjetita, cuando se termina la obra, cobra lo que ese empresario aportó durante la obra, lo que duró la obra. Es como un seguro de desempleo específico de la actividad. ¿Eso se sigue planteando? A ver, en términos generales, ¿sí? Está ahí en veremos. Lo que sí, obviamente... Negociación por sectores. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a retomar este tema de la reforma laboral. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Prensa Urbana. Información para la sociedad de hoy. Continuamos en Prensa Urbana, José, con la presencia del doctor Juan Graña, vicepresidente de ACET, y también de la doctora Gabriela Pontoni, secretaria de ACET. Bueno, el tema se va caldeando. Yo no quiero hacer la pregunta, pero si no la hago ahora, la voy a hacer al final. ¿Sirve para algo el cambio que se va a realizar?
No sabemos si se va a realizar. No sabemos todavía. Esperanza de que no se va a aceptar. Discúlpame, Juan, pero está demasiado armadito, como que... Parece. ¿No? Efectos va a tener. El problema es que no nos gustan cuáles son los efectos que va a tener, pero efectos seguro va a tener. Esto no hay, sobre todo en los procesos sociales, si se deteriora la relación laboral, después son años y años de lucha. Para poder recuperarla. Exactamente. Ahora, si se produce una reforma, es decir, como especialista, ¿cuándo ven si esa reforma tiene un estado positivo o tiene un estado negativo? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Hay que esperar meses? ¿Hay que esperar años? Qué difícil. Y es medio, algunos dirán, algunos economistas cercanos al gobierno, al primer dato de creación de empleo, si da un puesto de trabajo, te va a decir, miren qué éxito tiene, porque si no se hubieran creado 0. Pero evidentemente hay que darle un plazo. Durante la década del 90, con el conjunto de reformas que se dieron entre el 90 y el 94, bueno, el consenso se dio tipo en 96, 97, 98, cuando ya se veía que a pesar del crecimiento económico que se daba en los 90, no se generaba empleo y el que se generaba era de peor calidad. Bueno, ahí claramente uno llega a la conclusión de que esto no ha pasado. Y Gabriela antes mencionaba, hay un informe de la Organización Internacional del Trabajo que analiza, ahora no me acuerdo cuántos países, pero un montón de países donde en los últimos 20 años hubo reformas que tendían a flexibilizar y desproteger al trabajo, y en ninguno de ellos, como para que no queden dudas, en ninguno de ellos había una mejora en la creación de empleo ni en su calidad. ¿Por qué hay tantas voces que se alzan diciendo hay que reformar? Porque son muchos los que están hablando, o por lo menos que tienen voz popular como para decir y ser escuchados, ¿no? Es decir, ¿realmente hace falta una reforma laboral? ¿Tan importante es para que el país se ponga en funcionamiento que la reforma laboral esté sancionada? Y a mi criterio, y creo que Juan va a compartir, es que, como decíamos antes, en términos económicos, es difícil creer que esto va a posibilitar crecimiento de la economía. Digamos, si lo que están buscando con la reforma laboral es eso, francamente no sería suficiente. Si supongamos que uno estuviera de acuerdo con la reforma laboral, que no lo estamos, porque acá se están avanzando sobre derechos conquistados, con derechos que ya están, mismo la Constitución, el 14 bis, los pactos internacionales, lo que dicen es que el derecho laboral debe ser progresivo, no podés ir a la baja, no podés restarles derechos. Además, a nivel mundial, lo que se está planteando, inclusive desde algunos sectores de la academia y también políticos, lo que se está hablando es de reducir la jornada, porque lo que tenemos es un incremento de la tecnología. Acá lo que no estamos viendo es cómo mejorar la inversión en tecnología para producir más y cómo nos vamos a reconvertir como país para insertarnos en esa economía cada vez más tecnificada. Claro, ¿cómo vas a insertar personal en un mundo tecnológico, ¿no? Bueno, entonces ahí la discusión pasa por otro lado, no por si me bajás costo laboral, el costo de despido, el tiempo parcial, el trabajo a tiempo parcial. Digamos, acá no se están dando las discusiones que realmente hay que dar, que tiene que ver con qué inversión necesitamos para tecnificar la economía, salir de estos cuellos de botella, bueno, eso lo va a explicar mejor Juan, salir de los cuellos de botella que tiene que ver con la necesidad de divisas para importar aquellos materiales e insumos que necesitamos para producir en la Argentina, porque acá no se produce todo lo que se necesita, en términos de sectores industriales que necesitan tecnología de punta o materiales que acá no los fabricamos. Entonces realmente es cómo reconvertimos la economía para insertarnos en esa discusión nos está dando. Claro, Gabriela, pero cuando, que bien lo estás mencionando vos y lo menciona todo el mundo, ¿no? Las inversiones, porque se habla hace mucho las inversiones, no se habla de la llegada del gobierno actual, sino desde mucho antes se habla de inversiones y parece que a Argentina las inversiones llegan por cuentagota, es poco. Entonces, nuestro país sin inversión externa no existe, y la inversión externa va a llegar si está la reforma laboral. A ver, me parece que hay dos cuestiones. Digo, que la inversión, necesitas inversión para crecer, sí, eso. Después vemos si tiene que ser nacional o extranjera, eso también es eje de bastante debate. Pero la cuestión es, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo, como decía Gabriela, cómo va a crecer este país, cómo va a generar empleo, distribuir ingresos, etcétera, o estamos discutiendo cómo salir de la crisis.
Porque el argumento principal de este gobierno es hace 5 años que no se genera empleo, hace 5 años que no se crece. Entonces, la pregunta que yo diría como economista, la primera es, ¿no habrá una relación entre dos cosas? ¿No será que las empresas no van a generar empleo siempre que no tengan a quién venderle nada? Claro. Entonces son dos discusiones distintas. Primero discutamos cuál es el esquema de crecimiento que tiene este gobierno, que todavía no está claro. No se sabe cuáles son los sectores que van a liderar el crecimiento porque ellos le apuestan al campo y el campo tiene una capacidad de generación de empleo muy baja. Entonces, ¿a qué sectores se va a dinamizar? No está claro. Y en ese marco, tiene una generación de entrada de divisas importante. Sí, eso claro. Pero no es generación de empleo. Pero no genera empleo, sobre todo porque las reformas, los cambios tecnológicos han eliminado muchos puestos de trabajo en el proceso de siembra, de cosecha, etcétera. Son todos procesos mecánicos. Si uno mira el campo hoy, lo que tenés es la sembradora, la cosechadora, que inclusive la podés controlar por satélite, y chau, y no una persona, 2 personas para miles de hectáreas. Entonces, ahí la discusión económica se complejiza y necesitas a la industria, necesitas a algunos sectores de Juan, servicio. yo te escucho desde el desconocimiento y justamente los convocamos a ustedes como especialistas. Dentro de lo que te escucho a vos, y escucho a muchos especialistas, la visión hacia adelante es que vamos a una desocupación importante, como fue a principios del siglo XX con la revolución industrial, sino que ahora tenemos una revolución tecnológica. Sí, a ver, otra vez, eje de gran debate de qué es lo que va a pasar, pero me parece que el eje es, bueno, ¿a qué estamos apuntando? Porque si el gobierno lo que intenta decir es, no, la economía argentina va a cambiar y va a cambiar hacia empleos de bajos salarios, y por eso hay que bajar las contribuciones, hay que ser competitivos por salario. Entonces vos ves el mundo y decís, che, pará, seguro que con esta reforma no estás bajando el salario al nivel de Bangladesh, de Vietnam, de los países maquiladores. Entonces ahí no vas a ganar competitividad, porque Bangladesh y Vietnam están mucho más abajo. Entonces la pregunta al gobierno es, ¿ese es el esquema de desarrollo, el bajar salarios? No cierra. Inclusive en América Latina hay países que tienen salarios mucho más bajos que Argentina. Entonces por ahí no hay salida. Entonces la salida es más calificación, más tecnología. Bueno, ¿cómo vas a pagarle a un ingeniero 200 pesos, 300 pesos? No va a venir, se va a fugar, entonces tener la fuga de cerebro, tener los problemas del CONICET, entonces... Es decir, lo formás en Argentina para que el capital que formaste se capitalice en el exterior. ¿Por qué? Pero porque esto es muy simple. Cualquiera que tiene título universitario mira las condiciones de trabajo acá y dice, bueno, che, pero en Estados Unidos, si sé inglés, me pagan 3 o 4 veces más. Y bueno, me voy. ¿Qué es el principio de solidaridad que se planteó en este proyecto de reforma? Eso es para el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que lo que hace es regular la subcontratación o la tercerización. Y lo que propone ese artículo, bueno, establece taxativamente, nombrando las actividades que quedarían como por fuera de la cobertura de ese artículo y que suelen ser, o casualmente, las actividades que se suelen tercerizar en la mayor parte de las empresas. Seguridad, limpieza, el servicio de gastronomía de los comedores, se incluyó el transporte que a veces pagan las empresas para sus trabajadores desde el lugar de trabajo hacia ciertos lugares donde viven. Entonces, digamos, ahí lo que está haciendo esta reforma es justamente retrotraer ni siquiera a como estaba el artículo que dictaminó la última dictadura militar, que digamos ahí se incluían, en ese artículo se incluían las actividades que estaban o que eran complementarias a la actividad principal del contratante. Entonces, esta solidaridad deja por fuera a las actividades que suelen ser subcontratadas y dejan desprotegidos a los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que plantea ese artículo es ahora, bueno, en realidad el que contrata se queda librado de cualquier responsabilidad en tanto y en cuanto controle a la subcontratada de que cumpla con sus obligaciones patronales, con el pago de los salarios. Pero, digamos, la principal, que suelen ser las empresas que tienen más estructura para hacer frente a los pagos de los juicios o para no meter, digamos, sí, no quiero poner la parte de los juicios pero generalmente cuando estos trabajadores son despedidos, ahí es cuando reclaman por la precarización que sufrieron durante esa subcontratación. Entonces,
Lo que hace este artículo es decir, bueno, en realidad mientras la principal controle a su subcontratada, listo, se exime de cualquier responsabilidad y nadie está controlando si lo que pagan es lo que corresponde, si están pagando, por ejemplo, todo el salario que le corresponde a ese trabajador, porque muchas empresas que subcontratan lo que hacen es pagar el mínimo de convenio. Y ahí no pagan, por ejemplo, horas extras, no pagan todos los plus salarial o los extras salariales que están pautados por convenio colectivo. No tienen antigüedad tampoco. No, sí, la antigüedad sí, pero digamos, no se pagan adicionales que sí reciben los trabajadores que están contratados directamente por la principal. Entonces, si uno hace un contraste, ahí ya tenés una precarización inclusive entre compañeros de trabajo por una misma tarea, por una misma labor. Otra cosa que también es, para mí, va muy de la mano de la precarización que está planteando esta reforma, tiene que ver con la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente. Claro, que ahí le cambiaron las palabras, modificaron las palabras para dejar cierta tranquilidad al sector sindical. Sí, el problema es que se abre una categoría que nadie sabe a quién representa. ¿A quién es? Y si tenés la mala fortuna de caer en esa calificación, te desaparecen los derechos. No, y lo hacen para excluirlos. Exacto. O sea, la ley de contrato de trabajo lo que dice es, bueno, esta ley ampara a todos los trabajadores que trabajan en relación de dependencia, bla, bla, bla. Quedan excluidos trabajadores del Estado, las trabajadoras o trabajadores de casas particulares, los trabajadores rurales, y ahora aparece esta figura que justamente hasta ahora era fraude laboral, digamos, si vos eras monotributista, trabajabas para una empresa como profesional, supongamos un contador que le factura todos los meses a una sola empresa y te despiden, te dicen gracias por los servicios prestados y chau. Como sos monotributista, no, sos un trabajador autónomo. Claro, prestás un servicio. Prestás un servicio. Ahora, si es para una sola empresa todos los meses y tu principal ingreso depende de esa empresa y de ese empleo, estás en problema porque te quedaste en la calle. Entonces, realmente lo que plantea esta ley es crear una categoría para dejarlos excluidos y ¿qué? Entonces, ese trabajador ya no puede ir a reclamar fraude laboral o encubrimiento de una relación laboral, que es lo que está planteando la ley. Hace unos días hice una nota a una autoridad de una de las cámaras empresarias y yo le preguntaba por el tema de lo que antes era el aprendiz, ¿no? Que se habla de pasantías ahora, donde se formaba desde una edad, digamos, que no hacía falta ser mayor de edad, sino... Había chicos que antes, a los 10 años, ya estaban haciendo de aprendiz en una tornería, en algún lugar, que se fue perdiendo con el tiempo. Ahora se establece las pasantías, se le da un marco legal como para que estas formaciones vuelvan a existir. Sí, a los 10 años es ilegal, o sea, no, es ilegal, ¿no? Antes se daba, Claro. En aquel momento. Sí, yo me acuerdo que era chico, tenía muchos amigos que después fueron mecánicos, fueron torneros, sí, y se fueron formando. Está mal, pero bueno, pero es una formación. No, mi hermano, mi papá lo hacía trabajar en su taller a los 7 años, y yo cuando crecí y estudié me di cuenta que estaba mal. No, yo creo que uno lo naturalice no quiere decir. Efectivamente, lo que hace esta reforma es volver a habilitar las pasantías como un eje bastante grande de actividades laborales. ¿Cuál es el problema? Que las pasantías, cuando se abre el gran capítulo pasantías, formaciones en la década del 90, el problema es que había personas que, se supone que es un régimen para los jóvenes, para primer empleo, etcétera, que tenían 40, 45 años y las empresas los registraban como si fueran pasantes. Claro, demasiado grandes como para ser un aprendiz. Formalmente no puede ser un aprendiz porque se supone que el Estado da de baja un montón de costo laboral, aportes, con el argumento de que el trabajador se va a formar y va a tener un acceso más rápido a un empleo formal, de calidad, etcétera. Ahora, el de 45 no lo tenía. Y otro tipo de fraude laboral con las pasantías es que había personas que estaban 2, 3, 5 años bajo el régimen de pasantías. Y más horas, trabajando más horas de lo que estipulaba la normativa. Entonces, el problema está ahí, es como el Estado argentino, uno conoce, no tiene capacidad de fiscalización de sus normas, abrir estos universos de precariedad infinita con un Estado gobernado por este gobierno que dice abiertamente que no va a controlar nada. Entonces vos le estás abriendo la caja de Pandora a que los trabajadores entren ahí. Sí. Pero es el mismo, el mismo eje
que se dio el conflicto en la ciudad de Buenos Aires con la secundaria del futuro, que del futuro no tiene nada, que era, bueno, los pibes iban a estar obligados para terminar el secundario a ir a trabajar gratis a empresas. Un delirio, era trabajo gratis y obligado, la esclavitud, pero era la educación del futuro. Bueno, este gobierno, con algunos límites, porque la CGT participó de la reformulación de esos artículos, pero es otra vez abrir una puerta donde no hay ningún eje discursivo sobre qué tipo de calificaciones estamos generando en los pibes, si es solo para los pibes, cuánto dura esa relación, quién controla cuánto dura la jornada, si efectivamente están entrenándose en el trabajo, porque muchas veces es, bueno, andá a trabajar, chao. ¿Qué formación tiene? ¿Tiene alguien que se hace cargo de que está aprendiendo un trabajo en una cadena de...? O está moviendo cajas. Exacto, entonces eso es lo que pasa, y cuando aparece el pasante, el que hace el mismo trabajo del pasante dice, bueno, el empresario se le presenta y le dice, loco, el de al lado tuyo cobra la mitad que vos, y no le tengo que aportar, ¿vos qué vas a hacer? Y tiene dos opciones, o aceptar esas condiciones o irse a la calle. Eso es una encrucijada realmente, ¿no? Porque uno lo ve por un lado, otro lo ve por el otro. Hay que producir cierta cantidad de cambios, por cada cambio que produce causan herida. Ahora, ¿se pueden justificar las heridas en pos de cambio? El problema es que las heridas siempre vienen por el mismo lado, ¿no? O sea, el hilo siempre se corta por lo más delgado y siempre es la transferencia de ingresos para los grandes capitales. O sea, uno lo que ve en estos 2 años ya de gobierno es que le bajamos las retenciones a las mineras, al campo, y hay una transferencia de ingresos descomunal desde, digamos, los trabajadores o la gente que trabaja hacia los grandes capitales concentrados, como pueden ser las mineras, como puede ser el campo. No estoy hablando del pequeño productor que la está peleando día a día, como los tamberos, no, estoy hablando de gente con otra espalda para soportar una crisis, para hacer frente a determinadas reestructuraciones. Entonces, esto de todos tenemos que hacer un sacrificio, parecería que el sacrificio siempre se lo piden a las mismas personas, claro, o al mismo segmento de la población. Hablando de sacrificio y bajando un poquito esta persiana momentáneamente, la bajamos de la reforma laboral y pasamos a la reforma tributaria, porque siempre la ligan los jubilados. Pareciera, hay que sacar plata de algún lado, bueno, se saca de ANSES. Hay que cubrir algún bache, es de los jubilados, siempre de los jubilados. El problema es acá, para vincularlo con lo anterior, es si de un lado, hoy por hoy la ANSES y la mayoría de los regímenes previsionales en el mundo normalmente tienen financiamiento compartido. Hay una parte que son aportes, ¿sí?, de los trabajadores en activo, y una parte son tributos en general, el IVA, ganancias, etc. Entonces, ¿qué pasa? El mismo gobierno dice, este régimen jubilatorio hoy es insostenible, y con la reforma laboral baja los ingresos del sistema jubilatorio y lo hace más insostenible, y entonces dice, no, bueno, no me queda otra que bajarle los ingresos jubilatorios. Sobre todo teniendo en cuenta cuáles son los niveles de las jubilaciones en la Argentina. Pues si vos me decís cobran 500.000 pesos y eso es sostenible, bueno, discutamos, lo vemos. Ahora, estamos hablando de que están ganando menos de 10.000 pesos el amplio porcentaje de los jubilados. Y vos estás haciendo todas reformas que van a profundizar el problema presupuestario en el sistema de seguridad social. Y entonces la discusión es, ¿por qué le pegan ahí? Porque es el grupo más fácil. Porque Coca-Cola se defiende, porque los trabajadores, mal que mal, con ciertos, no voy a usar la palabra con T, pero con ciertas confederaciones que no militan, otras que sí, bueno, algo de ruido hacen. Y los jubilados, bueno, hay que ajustar los gastos del Estado, como sostiene el gobierno, y bueno, saquemos 100.000 millones de pesos de un solo guadañazo ahí. Bueno, y llegan a esta de los grandes voceros del PRO que dice van a perder dinero pero no poder adquisitivo, esto Tonelli el otro día, bueno, no se entiende mucho. Y entonces está claro que el jubilado es la forma más fácil, bueno, ya habían ajustado los remedios, el PAMI, etcétera, bueno, pero el gran gasto jubilatorio son las jubilaciones en sí mismas, y bueno, entonces... Y no es sola, o sea, cuando hablamos de seguridad social, no hablamos solamente de los jubilados, que ya es un problema. Estamos hablando de asignaciones familiares, estamos hablando de asignaciones por embarazo, por discapacidad, que ya hubo este año todavía no terminó, pero digamos, este año hubo una fuerte avanzada que fue contra las pensiones por discapacidad no contributiva, o sea, aquella persona que nunca contribuyó al sistema, pero que bueno, tiene una discapacidad que requiere que el Estado haga un aporte para que esa persona se sostenga.
Eso por un lado. Y después la UH, o sea, la asignación universal, también va en claro retroceso de sostener, bueno, supongamos que los viejos, que los jubilados no nos importan, porque, y bueno, no nos importan, supongamos, pero los chicos, los que están en el medio y que tienen algún tipo de discapacidad. Yo no sé si no nos importa, porque pero digo, volvemos en su hogar, ¿no? en su sector, en su familia. No, pero el gobierno parece que no le importa. Claro. Pero en el discurso de él, el problema es que las jubilaciones eran muy altas, te pasa por abajo y te mete el elefante en el cuarto, donde también bajan las asignaciones familiares, la UH, las pensiones, y entonces vos decís, bueno, están ajustando sobre el grupo más débil que hay. Claro, yo digo, el tema de los jubilados, se lo preguntaba al doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, porque tengo entendido que cuando hay una necesidad se saca dinero de la caja de los jubilados, ¿no? Para solventar otros sectores. Es insostenible, pero los jubilados son los prestamistas del Estado con no devolución, porque nunca se le devuelve a la caja. El tema, bueno, es todo muy, muy conflictivo, porque también hay propuestas del otro lado, supuestamente progresistas, de liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para dar un aumento de una única vez. Entonces, para mí no se pueden discutir por separado, porque si el gobierno mira los datos hoy y dice, bueno, son insostenibles, el sistema jubilatorio es insostenible, todas sus políticas van a hacerlo más insostenible. Entonces dentro de 2-3 años va a decir, esto es recontra insostenible, o hay que seguir bajando las jubilaciones o hay que privatizar el sistema. Esto ya lo vimos. Pero para resolverlo y hacerlo sostenible, lo que hay que transformar es cómo la gente, cómo puede ser que haya trabajadores que no aportan porque están en negro, por qué el Estado no fiscaliza a las empresas que están en condiciones de pagar los aportes y no los pagan, ¿sí? Entonces, son las dos al mismo tiempo, no por nada el gobierno dice, bueno, voy a bajar impuestos con la reforma tributaria, voy a bajar jubilaciones, voy a bajar derechos. Y entonces Gabriela preguntaba, ¿y quién está poniendo el hombro acá? Claro. Porque el dueño de Mercado Libre, que parece ser la empresa fetiche del gobierno, por un lado dice, no, yo estoy amparado a un régimen tributario específico por desarrollador de software que se supone que no debe tener, pero cuando se convoca a la reforma laboral dice, y hay que hacer como Brasil o fundirnos, y viene la competencia de Amazon y dice, necesito que el Estado me proteja. Entonces vos tenés al empresario que se supone de la nueva tecnología, sí, el unicornio macrista que te dice, hay que bajar salarios, hay que bajar impuestos y hay que protegerme de la competencia. Entonces también hay que ver desde dónde, cuál es el rol político que el gobierno le está dando a estas personas y cómo discursivamente todo está pegando en el mismo lado. Un rol político que en estos días se va a terminar discutiendo en las cámaras, ¿no? Con nuevas autoridades que se terminan de conformar. Ahora ya el domingo juran los senadores, ya han jurado los diputados. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Porque, digamos, el sector supuestamente sindical que debe luchar para esto quedó muy reducido en las cámaras, no como en otras épocas donde el componente sindical era importante. De diputados de extracción sindical. De extracción sindical, exactamente. Que supuestamente esta extracción sindical es la voz y el voto de los trabajadores. Ponele. Pero bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con un debate realmente en búsqueda de hallarle una solución lo más positivo posible, dentro de lo mal que puede ser sancionarlo, o un debate que puede llevar a algo medianamente coherente y positivo. A ver, yo creo que, dada la radicalidad que tienen estas tres reformas, es poco lo que de bueno que puede salir de cualquier debate, no importa cuántos artículos se modifican. Me parece que el espíritu propio de las reformas que se están planteando, desde el vamos, está mal tirado. En ese sentido, lo veo mal. No sé tampoco, no tengo claro hasta qué punto ciertos bloques van efectivamente a llevar al recinto alguna voz disonante. Bueno, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria han dicho que van a votar en contra. Habrá que verlo. Igual ya es un sector reducido, ¿no? Sí. No es como la anterior Cámara. El bloque justicialista de Bocio ha dicho que va a acompañar, después de haber dicho que no iba a acompañar, pero bueno, de un día para el otro cambió de opinión. Y bueno, después tenemos el interbloque Cambiemos, que seguro va a aprobar sin más problemas. El tema, me parece, es que la movida de postergar la reforma laboral abre un compás de espera donde hay una discusión muy fuerte al interior de la CGT del triunvirato apoyando, sí, y hay mucho ruido por abajo. Bueno, está claramente camioneros, la bancaria, la corriente federal, que están diciendo esto no, de ninguna manera no vamos a dar este debate, y me parece que Pichetto, diciendo la discutimos después, dijo, yo no voy a salir a votar algo que la CGT o el próximo que lidera la CGT me va a decir que soy un traidor,
se lo podemos decir ahora, no hay problema. El tema es que la reforma laboral es más difícil que salga ya así como está, porque se postergó el debate y hay que ver en qué condiciones se hace. Bueno, ha habido movilizaciones ayer y la semana pasada, bastante numerosas, de la reforma laboral. La reforma jubilatoria, que uno pensaría que debería estar la gente más en contra, porque efectivamente es loco, hay un agujero presupuestario, buscarle la solución, no le pegues un palazo al jubilado. Ya es la primera que aprobaron, y parece que no hay nada, pero bueno, siempre uno puede tener una esperanza de que efectivamente... El diputado se va a discutir la reforma. Efectivamente. También hay una aberración concreta, que es que se pasa de un sistema de actualización semestral a uno trimestral. El proyecto original se olvidó de eso y entonces, a pesar de cambiar la fórmula, ya en marzo debería haber aumentado y no aumenta. Entonces ya los jubilados no es que les aumenta menos con la nueva ley, les baja. O sea, pierden poder adquisitivo respecto a la anterior. Entonces uno pensaría, bueno, ¿hay alguna esperanza de que esto salga mejor o directamente no salga? Y uno nunca la pierde, pero efectivamente está difícil. Sí, y en términos políticos, y ya creo que tengo que cerrar con esto, sí. En términos políticos lo que viene demostrando el actual gobierno es que, digamos, ellos bombardean con medidas para reformar, para cambiar, para, digamos, transformar algo, y si del otro lado no hay resistencia, eso avanza. Sí. Entonces, yo lo que entiendo a mi criterio, que las resistencias, si no vienen desde las cúpulas sindicales, por distintos motivos, que por suerte hay algunas que no, están mostrando su descontento o su oposición a este proyecto, pero también desde la gente empezar a interiorizarse de lo que está pasando, porque a veces parece que queda muy lejano o jubilarse, o queda muy lejano, digamos, a mí esta normativa no me la van a aplicar, porque bueno, yo estoy, no sé, soy trabajador bancario y tengo un buen convenio colectivo, pongo por ejemplo los bancarios, ¿no? Pero digo, en algún momento podés caer en la desgracia, y saber... Es cuestión que llegue el momento. Exacto, ¿no? Entonces saber que todos, esta institucionalidad laboral que se está tratando de modificar, realmente nos afecta a todos, y pensar que puede afectar solamente al trabajador poco calificado, que no tuvo la posibilidad de estudiar, que no tuvo la posibilidad de acceder a un mejor empleo, ese va a ser al que le va a caer esta reforma. Y no, esto nos cae a todos los trabajadores. Doctora Gabriela Pontoni, doctor Juan Graña, Asociación Argentina de Especialistas de Estudio del Trabajo. Nos queda la reforma tributaria, lo vamos a hablar otro día. Pero estamos finalizando ya Prensa Urbana el día de hoy. Le agradecemos que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, no nos vamos a ir sin antes agradecerle a nuestro operador Javier Martínez y a nuestro productor Daniel de Segli. Mi nombre es Belén Aldavi, como todos los jueves vamos a estar el señor José Bouza. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular